Gracias, Luz Marina. Buenas noches, queridos amigos. Arribamos hoy a la ciudad eterna. En nuestra portada tenemos la simbólica representación de la leyenda sobre los orígenes de la ciudad, con la loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, sus fundadores. Esta foto la tomé en la colina del Capitolino y es una copia de otra original de la época del Imperio Romano del siglo I, y el original lo tienen dentro de los museos capitolinos. De manera que aquí se ilustra esa leyenda de la creación de la ciudad. Siendo esta nuestra última exploración del primer ciclo por las ciudades europeas, les informamos que para los meses de agosto y septiembre estamos preparando el segundo ciclo, del cual nuestra compañera Luz Marina les dará los detalles al final del programa. Ahora vamos a comenzar ya con nuestro primer mapa, con la situación de Roma. Entonces tenemos toda la bota itálica con las diferentes regiones naturales, las montañas, etcétera, y la ciudad de Roma prácticamente en el centro de la bota itálica. De allí comenzó el gran imperio romano que dominó prácticamente a toda Europa, el norte de África y parte de Asia. En nuestra siguiente imagen vamos a ver la ciudad. Tenemos el plano de la ciudad donde vamos a pasar revista de los lugares que vamos a recorrer en el día de hoy. Y aquí en esta parte baja tenemos el Circo Romano, que queda al borde de los foros, o el Foro Romano, que es toda esa zona verde, y allí está situado todo lo que fue el corazón del Imperio Romano. Y de allí parte una avenida que se llama la Vía de los Foros Imperiales, que termina en la Plaza Venecia. En la parte norte tenemos una zona verde también muy importante, que son los jardines que hicieron a una de las familias más famosas de la ciudad. Y ahora vamos a ver el curso del río, que viene del norte y va extendiéndose hacia el sur, pasa por frente al castillo de Sant'Angelo, que originalmente era el mausoleo del emperador Adriano. Ahora a la izquierda podemos ver donde queda la ciudad del Vaticano. Entonces allí está la catedral de San Pedro con su plaza principal. Continuando con el curso del río, entonces seguimos hacia el sur y vamos a encontrar la isla Tiberina, que es la única isla que se encuentra dentro de los límites de la ciudad, y ahora también vamos a hablar de ella. Y por último, aquí en la parte inferior está el Circo Máximo, que fue el máximo estaremos visitando ese lugar. Bueno, ahora continuando, tenemos la imagen de la estación Termini. Llegando a la ciudad por el aeropuerto de Fiumicino, allí se toma el Leonardo Express, el tren directo hasta la moderna estación Termini, construida en 1963 y coloquialmente llamada el dinosaurio, por su forma particular. Como ven ustedes, allí se ve como si fuera un dinosaurio muy bien delineado. Es una obra muy moderna para aquella época, en el 63. De manera que por aquí entramos a la ciudad. Enseguida tenemos una imagen aérea
en la cual, en primer término, vemos el Coliseo y el foro dividido por la avenida de los Foros Imperiales que termina en la Plaza Venecia. De manera que aquí está la vista general de el centro de la ciudad ya visto en una fotografía y con el Coliseo en primer plano. Continuando, tenemos acá la imagen. Esta fue mi primera foto, ya que mi hotel estaba muy cerca del Coliseo. Como vemos, la fachada nos muestra con detalle la bella construcción con sus 3 niveles principales de arcos de medio punto, que fue la invención de los romanos, que están adornados con los 3 principales órdenes de columnas griegas. En cada piso, pues, está el orden dórico, en el segundo el jónico y en el tercero el corintio, resumiendo el estilo clásico de la antigüedad. De allí en adelante, casi todas las obras que se emprendieron arquitectónicas estuvieron regidas por estos 3 órdenes heredados de la cultura griega. Bueno, ahora vamos a comenzar ya nuestro recorrido con el Arco del Triunfo de Constantino. Es un arco de 3 vanos que se encuentra cerca del Coliseo. Fue erigido en el 315 para conmemorar la victoria de Constantino sobre Magencio en la batalla del Puente Milvio, que lo consagró como emperador. Su altura es de 21 metros con 26 metros de ancho y 7,50 de profundidad. Fue el último de los arcos de triunfo construidos en Roma en la antigüedad. Fue construido con bloques de mármol y columnas, fruto del despojo de otros monumentos anteriores, esto como símbolo de la decadencia artística ya del imperio al comenzar el siglo IV. De manera que, por ejemplo, esas columnas que vemos ahí se las quitaron a otro monumento de otro emperador. Las figuras que están en la parte alta, lo mismo. Los medallones que se ven allí también de un monumento a Trajano. De manera que allí ya no había muchos artistas a los cuales encomendar bellas obras de arte. De manera que Constantino empezó a desvalijar los demás monumentos. Continuando, vamos por la vía de los foros imperiales y nos encontramos con las estatuas de los más grandes generales de comienzos del imperio. El gran Julio César, que después de conquistar las Galias, al rebelarse contra la república que se había corrompido, venció a Pompeyo y a Craso para caer asesinado por los traidores miembros del Senado, encabezados por Bruto, su protegido, en el año 44 antes de nuestra era. A la derecha, Octavio, su sobrino, que vengaría este magnicidio, ejecutando a los asesinos, y tras su triunfo sobre Marco Antonio se convirtió en el primer emperador, estableciendo la paz romana e iniciando el periodo más brillante de Roma. Ahora continuando, seguimos con el Foro de Trajano. La obra de este gran emperador, construida entre el año 107 y el 112, estuvo a cargo del arquitecto Apolodoro de Damasco. En esta imagen solo vemos la reconstrucción de una parte de este enorme complejo. Lo demás fue destruido a lo largo de los siglos por las invasiones bárbaras, el expolio de los emperadores posteriores y durante el Renacimiento el desmantelamiento de lo que quedaba para la construcción de los palacios cardenalicios
e iglesias cristianas. De manera que apenas esto es una parte, un reflejo de lo que fue el Gran Foro. Cada uno de los emperadores construía su propio foro, que eran edificios dedicados a la administración pública, a sitios para eventos, etc. Ahora vamos a ver otro de los edificios que componían este foro de Trajano, y se trata de los mercados de Trajano. En esta reconstrucción vemos lo que fue el primer centro comercial de la historia. Contra la colina que había allí, la trabajaron mucho y construyeron el mercado, que estaba constituido por 6 niveles. Los 3 inferiores estaban destinados a tiendas que comerciaban aceite, vinos, pescados y mariscos, frutas y verduras. Además, gran parte de los establecimientos estaban destinados a las mercaderías provenientes de todos los rincones del imperio. Los niveles superiores albergaban oficinas y una biblioteca. Entonces aquí vemos una representación de lo que fueron con partes de las que sobrevivieron a eso. Y en la siguiente imagen vamos a ver el mercado hoy. Así quedó. Lo que sobrevivió, pero nos da una idea de la magnitud de la obra. Pues después de todo ese despojo y de la expoliación de lo que hicieron, le quitaron absolutamente todo el mármol que tenía, las ventanas, absolutamente todo. Esto no lo pudieron destruir, de manera que esto fue lo que quedó de ese gran foro, de ese gran primer centro comercial del mundo. La torre que se ve al fondo, llamada la Torre de la Milicia, fue construida a finales de la Edad Media, en 1200, para la última defensa de la ciudad. Continuamos en el mismo foro de Trajano con el máximo monumento de este emperador. Es un monumento conmemorativo erigido en el foro por orden del emperador Trajano para conmemorar su victoria contra los dacios en el territorio de la actual Rumania. La columna de 30 metros de altura se compone de 18 enormes bloques de mármol de Carrara con un peso de 40 toneladas cada uno, tallados con un bajorrelieve en espiral de 4 metros de diámetro. El friso escultórico completo mide 200 metros y da 23 veces la vuelta a la columna, narrando los detalles de la campaña. La obra fue concluida en el año 113. Ahora tenemos la siguiente, que es la Basílica de Santa María la Mayor. Esta quedaba también muy cerca de donde estaba mi hotel, que fue lo primero que visité realmente. Y es una iglesia que combina diversos estilos arquitectónicos, desde el paleocristiano hasta el barroco, resumiendo las grandes etapas del arte cristiano en Roma. Al ser basílica patriarcal, es usada a menudo por el Papa. Su construcción comenzó en el siglo XIII con características del arte romano tardío. El campanario fue construido en 1377. La fachada, las cúpulas y las capillas son de la época barroca en el siglo XVIII. Vamos a entrar a esta iglesia. En el momento en que entré estaban en una misa y esta es la imagen que logré captar. De típica factura de basílica romana tardía, está enmarcada por columnas jónicas que sostienen un techo con un artesonado del siglo XVI, cubierto con el oro de Sudamérica, obsequiado al Papa por el emperador Carlos V. De manera que esto lo completaron allá con el oro que estaban sacando de acá, de América.
Y ese artesonado, ese techo plano, fue heredado de las primeras basílicas romanas, que para los romanos el nombre de basílica no era una iglesia, sino era un centro de reunión prácticamente político. De manera que después se transformó el nombre para darle una connotación religiosa. De manera que este es el interior de Santa María la Mayor. Vamos a ver algunos altares que están dentro de ella y tenemos el altar mayor y su baldaquino. Entonces el baldaquino son estas 4 columnas que sostienen un techo sobre el altar mayor, que también es del siglo XVIII. Y a la derecha tenemos el altar de la Capilla Sixtina, que no hay que confundir con la Capilla Sixtina del Vaticano. Esta es una capilla que estaba dentro de esta basílica. Vean ustedes ese hermoso altar y al fondo también todo el con el Monte Capitolino. Esta es es una de las famosas 7 colinas de Roma, donde el rey etrusco Tarquino Prisco fundó a Roma alrededor del 590 antes de nuestra era. Esto va en contraposición con la otra leyenda de que Rómulo y Remo lo crearon en el año 700 y todo, pero eso ya es la mitología de los romanos. Lo único real y que se probó fue que Tarquino Prisco, rey de los etruscos, que era un reino que se originaba en el norte de Italia, que dominaba prácticamente la mayor parte de Italia, él fue el fundador de Roma sobre esta colina, la colina del Capitolino, y mandó construir un templo a Júpiter para confirmar la creación. Y este dominio duró hasta el año 509 antes de nuestra era, cuando el poder fue tomado por los habitantes de Lacio. Lacio es la región que rodea a Roma. Y allí se estableció la república para dar comienzo a la Roma que conocemos. O sea que Roma comenzó más o menos en el año 500, pero como un pequeño conglomerado de pueblos muy pequeñito. Ya la Roma grande y todo eso únicamente se fue a formar alrededor del siglo III, cuando luchó y venció contra Cartago. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver el Monte Capitolino ya evolucionado, ya esto es en los tiempos modernos. Hoy visto desde la Plaza de Venecia. Alberga la iglesia de Santa María Aracoeli, que es, allá se llega por la escalera que se ve a la izquierda. No alcancé a tomarla completamente, sino directamente sobre el Monte Capitolino. El palacio senatorio que vemos al frente actualmente es la sede del Ayuntamiento de Roma y los museos capitolinos a los lados. Al final de la gran escalinata está la entrada al Campidoglio, flanqueada por las esculturas colosales de Castor y Pollux, dioses de la mitología griega. Esas esculturas gigantes fueron halladas entre las ruinas del foro y colocadas después allí por Miguel Ángel, que más vamos a hablar enseguida. Pero vean ustedes lo gigantescas que eran estas esculturas, que son los dioscuros, se llamaban ellos, Castor y Pollux, que están con 2 caballos y en relación con el tamaño de la gente. De manera que son unas esculturas realmente bastante grandes. Ahora ya vamos a llegar al Campidoglio, que es la plaza, esta plaza. En el Renacimiento, sobre esta colina que estaba abandonada,
el Papa Pablo III encargó a Miguel Ángel la construcción de un conjunto arquitectónico alrededor de una plaza. Entre 1534 y 1538 creó esta hermosa plaza enmarcada por el Palacio de los Conservadores a la izquierda, el Palacio Nuevo a la derecha y cerrando el recinto por el sur, el Palacio Senatorio. En el centro de la plaza colocó la estatua ecuestre de bronce del emperador Marco Aurelio del siglo II. Entonces, todos estos edificios los creó Miguel Ángel y formó esta plaza en esos años. Ahora continuamos ya viendo dentro de estos museos, que son los museos capitolinos. Aquí le hicieron una sección especial para esta imagen, esta estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. Es la estatua original. En esta imagen observamos la estatua original fundida en el año 176 en la victorioso, sino que parece transmitir una imagen de paz tal como se percibía a él mismo y a su reino. Aún se pueden ver vestigios del oro que bañaba esta estatua. Entonces era completamente bañada en oro. Hoy se encuentra dentro del Museo de los Conservadores y la que está en la plaza es una copia fiel. Como ustedes verán, no tiene estribos, porque todavía no se habían inventado los estribos y los caballeros romanos tenían que montar sin estribos. Anteriormente existían numerosas estatuas imperiales ecuestres, pero pocas sobrevivieron debido a la práctica usual de fundir las estatuas de bronce del antiguo imperio para reutilizarlas como monedas. Es por este motivo que pocas estatuas sobrevivieron y mucho menos las que mostraban emperadores. Los cristianos medievales, conducidos por sus jerarcas, las destruyeron con la creencia de que eran ídolos paganos. De hecho, esta es la única estatua de esta clase que se salvó de la destrucción y permaneció a la vista pública, creyendo erróneamente que se trataba del emperador procristiano Constantino. Y finalmente, en la Edad Media, en el Renacimiento, se dieron cuenta de que no, que era la representación del emperador Marco Aurelio. Seguimos dentro de estos museos. Entre las muchas salas, encontramos esta dedicada a las esculturas de mármol y de bronce. De manera que aquí podemos ver cómo exponen ellos dentro de las salas los diferentes hallazgos dentro de las ruinas. Todo esto fue dedicado a recolectar los hallazgos que tuvieron tanto en el foro como en toda la ciudad. De manera que todos estos son originales encontrados en las ruinas de la ciudad. Bueno, seguimos entonces. Ahora pasamos a ver y hallamos dos esculturas de mármol que representan la cúspide artística del imperio. De manera que aquí tenemos la imagen del dios Marte a la izquierda, con su traje clásico romano, con su casco, etcétera. Claro que el casco tiene un tinte griego, parece el casco de Pericles. Y a la derecha tenemos un sátiro. Entonces, otra de las figuras mitológicas que tiene uvas en su mano y está en la parte superior también. De manera que estas son dos muestras de lo que produjeron en la época
gloriosa del apogeo de la cultura romana. Continuando, tenemos otra estatua, que es la estatua colosal de Constantino. Después del triunfo sobre Magencio, Constantino tomó posesión de la basílica que éste construía para su gloria y ordenó tallar esta colosal estatua sedente que colocó presidiendo el recinto. Durante las invasiones bárbaras, el monumento fue destruido, sobreviviendo solamente estos fragmentos. Pero aquí nos podemos dar lo gigantesca que era esta estatua del emperador Constantino. Continuando con otra de las imágenes que se encuentran aquí dentro de este museo, entonces tenemos otra estatua gigantesca de una representación de Océano. Océano se supone que es el padre de los mares y de los ríos, o sea, es un dios acuático. Hicieron una lástima que no pude captar a una persona allí junto para ver las dimensiones que tiene. También esta fue encontrada entre las ruinas de la ciudad. Continuamos ahora ya llegando al río Tíber. Este es el puente de Sant'Angelo, originalmente llamado Puente Helio, construido por el emperador Adriano entre los años 134 y 139 para unir el centro de la ciudad con su mausoleo recién edificado. Se encuentra cubierto de mármol travertino y cruza el río Tíber con 5 arcadas. La estructura está decorada con 10 ángeles de mármol encomendados por el Papa Clemente IX al escultor Lorenzo Bernini en 1699. Entonces, este es uno de los pocos puentes que sobrevivieron enteramente de la ciudad casi 900 años. De manera que es una de las joyas de la arquitectura y de la construcción de puentes de los romanos. Continuamos ahora y vamos a observar el mausoleo de Adriano, tal como se veía en aquella época. En el año 135, el emperador Adriano pidió al arquitecto Demetriano que le construyera un mausoleo para él y para sus familiares, inspirándose en el mausoleo de Augusto, pero con mayores dimensiones. La obra fue inaugurada por su sucesor, el emperador Antonino Pío, en el año 139. El mausoleo estaba compuesto por una base cúbica revestida con mármol de Carrara, sobre la base un tambor realizado en hormigón totalmente revestido con travertino, y sobre él se encontraba un túmulo de tierra arbolado y rodeado de estatuas de mármol. Finalmente, el túmulo estaba coronado por una cuadriga de bronce dirigida por el emperador, colocado sobre un alto basamento. De manera que este era un monumento extraordinario para el emperador. Y ahora vamos a ver la imagen de la actualidad. Entonces, durante las invasiones del siglo V se convirtió en fortaleza. Luego su posesión fue disputada entre diferentes familias nobles romanas, hasta que en el siglo XIV pasó al poder de los pontífices, quienes lo utilizaron como refugio. El castillo de Sant'Angelo, como fue llamado de allí en adelante, sufrió cruentos ataques y destrucciones en los siglos siguientes. Tras la unificación italiana en el siglo XIX, sirvió como cuartel y luego fue destinado a museo, que es su función actual. Esto es gigantesco, esto es una cosa enorme que hay ahí, oficinas, hay restaurantes alrededor del museo, etc. De manera que se ha conservado, no lo pudieron destruir completamente. Ahora en la siguiente imagen vamos a ver ya la vía de la reconciliación. Esta es una avenida
de unos 500 metros de longitud que conecta la Plaza de San Pedro con el Castillo de Sant'Angelo. Entonces, esta foto la tomé al comienzo de la avenida y ya vemos la catedral en todo su esplendor. La construcción de la Basílica de San Pedro, ordenada por el Papa Julio II, se inició en 1506, siendo encargado del proyecto el arquitecto Donato Bramante. En la edificación de la iglesia también resultó importante la aplicación de los estudios teóricos de Leonardo da Vinci. Con la muerte de Bramante en 1514, asumió la dirección de la obra Rafael Sanzio, con Antonio de Sangallo, el joven, quien lo sucedió tras su muerte ocurrida en 1520. Tras la muerte de Sangallo, el Papa Paulo III encomendó la dirección a Miguel Ángel, quien diseñó la cúpula que fue terminada por Domenico Fontana y Giacomo della Porta 24 años después de la muerte de Miguel Ángel. La basílica se dio por concluida en 1626 y consagrada solemnemente por el Papa Urbano VIII. Ahora vamos a entrar a la plaza. La gran obra arquitectónica de Gian Lorenzo Bernini, concluida en 1667 y considerada la cumbre del gran teatro barroco, está coronada por una balaustrada sobre la que se asientan las imágenes de 140 santos de diversas épocas y lugares. En su interior se encuentran dos fuentes y en medio se erigió un gran obelisco de 23 metros de altura y 430 toneladas de peso. Sin inscripciones, traído de Egipto por Calígula en el año 37. Los dos pasajes de columnas, que son un total de 284, formando la plaza, con 16 metros de altura cada uno, se abren a cada lado, simbolizando el abrazo de acogida que da la iglesia al visitante al invitarlo a entrar. De manera que aquí ven ustedes las filas interminables para poder ver la catedral, de manera que muy difícil tiene uno que madrugar para poder ver la catedral. Continuamos ya en el interior de la catedral. Siendo la catedral más grande del mundo, la nave central, con 147 metros de longitud y 45 metros de altura, está cubierta con una gran bóveda de cañón que aloja 45 altares y 11 capillas. Cabe destacar el diseño del piso de mármol con una superficie de 10.000 metros cuadrados de mosaico, fruto del trabajo de muchos artistas. En el inmenso espacio bajo la cúpula de 136 metros de altura se encuentra el baldaquino que cubre el altar papal, obra del escultor, arquitecto y pintor Lorenzo Bernini, formado por 4 columnas culminadas en dosel, forjado en bronce macizo negro y sobredorado, de estilo barroco que fue terminado en 1634. Entonces vemos aquí la magnificencia del interior de la basílica y aquí está ya, es un momento muy importante porque están todos los cardenales allí sentados y el público, de manera que es un momento muy solemne en la catedral, en la basílica. Continuamos ahora con otro de los hitos importantes dentro del Vaticano y es la Capilla Sixtina. Es una capilla del Palacio Apostólico. Originalmente servía de capilla de la Fortaleza Vaticana. Toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración en 1477. La fama de esta capilla se debe a su decoración al fresco y especialmente a la bóveda y el testero, con el juicio final, ambas obras de Miguel Ángel por encargo del Papa Julio II
y realizadas entre 1508 y 1541. Durante el pontificado de Sixto IV, las paredes laterales fueron decoradas por los más famosos pintores del Renacimiento, como Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli y Luca Signorelli. Una de las funciones principales de la capilla es la reunión del cónclave del Colegio Cardenalicio en el que se elige nuevo papa. Continuando nuestro recorrido por la Ciudad del Vaticano, ahora llegamos a los museos vaticanos. Entonces, este es uno de los patios interiores. Hay dos patios que conforman los museos vaticanos. Son las galerías y el conjunto de estancias de valor artístico propiedad de la Iglesia y accesibles al público en la Ciudad del Vaticano. Muestran obras de una extensa colección cuya base fundacional fue la colección privada del Papa Julio II, trasladada al patio de Belvedere, que se adornó con antiguas esculturas. Una de estas esculturas es la que vamos a ver enseguida, que es la llamada de Laoconte. Este es el grupo de Laoconte y sus hijos, hallada las ruinas del Palacio de Nerón, y que es una copia romana en mármol de un original griego en bronce del siglo II antes de Cristo. Entonces, cuando los romanos llegaron y conquistaron a Grecia en el siglo I, encontraron encontraron una imagen en bronce y uno de los ricos generales romanos mandó a hacer una copia en mármol y los mejores talladores de mármol en aquella época se encontraban en la isla de Rodas. Y esta es una obra de varios, me imagino yo, de varios de los escultores de la isla de Rodas. Después la llevaron a Roma y la tuvieron adornando el Palacio de Nerón. Cuando cayó Nerón, esta pasó bajo tierra y allí se conservó hasta el siglo XV cuando la encontraron y el Papa Julio II la compró y la llevó al Vaticano para comenzar las colecciones de arte de los museos vaticanos. Ahora tenemos otra de las imágenes del interior de los museos vaticanos, que se trata de la biblioteca. Lleva el nombre de Apostólica por ser una institución considerada la biblioteca del Papa. Vean ustedes esta maravilla de decoración, absolutamente todo, desde el piso, la bóveda, las columnas, etcétera, con frescos, en fin, de un lujo indescriptible. Es una de las más antiguas del mundo y guarda una gran colección de libros históricos que a lo largo de los siglos ha sido incrementada por los pontífices. Ahora pasamos a otra de las salas importantes. Se trata de la Galería de los Candelabros, que llena de asombro por la preciosidad de los techos con pinturas al fresco y sus pisos en mosaico de mármol, además de las esculturas que exhibe. Y estos son todos los museos, así están decorados tanto en la parte superior como en la inferior, y además, pues lo principal son las obras de arte que se exhiben allí. De manera que los papas aprovecharon para recoger las obras importantes del antiguo Imperio Romano. Bueno, ya terminamos nuestra visita del Vaticano y salimos nuevamente al río Tíber. Y nos encontramos con la isla Tiberina, situada en medio del río, cerca de la colina Capitolina. Es famosa debido a que albergaba el templo de Esculapio, el dios romano de la medicina, construido allí después de la peste que azotó a la ciudad en el siglo II antes de nuestra era.
En la Edad Media fue fortaleza en la lucha de las familias prominentes por el dominio de la ciudad. Luego se fundó un convento franciscano que se convertiría en el Hospital de San Juan de Dios, que es su función actual. Ahora volvemos al centro de la ciudad para visitar la Plaza Navona. Es uno de los espacios urbanos más destacados de Roma, que reúne esculturas, fuentes y edificios de gran valor artístico y supone un centro de la vida social, cultural y turística de la ciudad. En la antigua Roma, aquí se levantaba el estadio de Domiciano para competiciones deportivas y combates de gladiadores, que fue construido en el año 85. Con una longitud de 287 metros y una anchura de 106 metros, tenía capacidad para unas 30.000 personas. A finales del siglo XV, en el papado de Sixto V, un gran urbanizador definió el lugar como plaza pública, trasladando aquí el mercado que existía en el Capitolio. Bajo el mandato de Inocencio X, la plaza adquirió su actual diseño barroco con la construcción de la iglesia de Santa Inés en Agonía, a la izquierda, y la instalación de las fuentes hacia 1650. Entonces allí vemos plena la fuente de los Cuatro Ríos, con un obelisco también traído de Egipto, y a la izquierda la iglesia de Santa Inés en Agonía. Ahora vamos a ver las fuentes. Tenemos la fuente de Neptuno, obra de Giacomo della Porta, que la construyó en 1574. En una piscina estrellada, que es la forma de esa piscina, así se le denomina, se encuentra Neptuno atacando leones marinos, acompañado por Nereidas y caballos que huyen. Entonces, esta es la composición escultórica de esta bella fuente que se encuentra al norte de la plaza. Enseguida vamos a ver la fuente de los Cuatro Ríos. Entonces aquí tenemos esta fuente, obra de Gian Lorenzo Bernini, de 1651. Ahí tenemos cuatro figuras masculinas rodeando todo este conjunto de rocas, y que representan los ríos Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata, que son los ríos más famosos en aquella época. Continuamos ahora ya cerca de esta plaza, dentro de esta plaza, perdón, tenemos la otra fuente que se encuentra en el extremo sur de ella, y se trata de la Fuente del Moro, de Giacomo della Porta también. En una pila de mármol rosa, la estatua de un moro, o sea, de un africano del norte, que está luchando con un delfín y está rodeado por cuatro tritones. Los tritones son seres mitológicos también, hijos de dioses, que tienen cuerpo, la parte superior del cuerpo son humanos y la otra parte son cuerpo de pez. De manera que esos cuatro tritones están protegiendo el monumento principal del muro. Ahora sí, continuamos en una pequeña plaza que hay cerca a esta, y se trata a la izquierda de la columna de Marco Aurelio. Es una columna monumental ubicado en la Plaza Colonna, clara imitación de la columna Trajana. Entonces ya fueron varios años, porque la columna Trajana fue construida en el año 123 y esta ya es en el 192. Esta columna fue construida para conmemorar las campañas del emperador Marco Aurelio contra los germanos que asolaban las fronteras del norte del imperio. Fue erigida por orden de su hijo y sucesor Cómodo
en el año 192. De estilo dórico, está compuesta por 28 tambores de mármol con una altura de 30 metros y un diámetro de 3,70. Hay una escalera interior que conduce a la cima donde había una estatua del emperador, pero ya desaparecida. El Papa Sixto V la mandó restaurar y colocar una estatua de bronce de San Pablo arriba. Y a la derecha tenemos otra pequeña plaza que se encuentra en los alrededores y tenemos el obelisco de la plaza de Montecitorio, que es uno de los 8 obeliscos egipcios que hay en Roma. Este, de granito rojo procedente de Heliópolis, elaborado hacia el año 590 antes de nuestra era, fue traído en el año 10 por el emperador Augusto y tiene una altura de 22 metros. La plaza lleva el nombre del Palacio Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados de la República Italiana, que es el palacio que vemos allá al fondo. Continuamos ahora con la famosa fuente de Trevi. Es una de las mayores fuentes monumentales del barroco en Roma. Fue idea del Papa Clemente XII, quien convocó un concurso ganado por Nicolás Salvi, quien terminó la obra en 1762 con ideas esbozadas por Gian Lorenzo Bernini y Giacomo Cortona, para dar como resultado la fuente más bella del mundo. Construida en la parte posterior del Palacio Poli, presenta la estatua de Oceanus, uno de los titanes, padre y dios de los mares y ríos, montado en un carro triunfal de concha tirado por 2 caballitos de mar, guiados por 2 tritones. Entonces ahí vemos esas imágenes con Océano siendo conducido sobre ese carro de concha. Tenemos también al lado izquierdo, en esa hornacina rectangular, la estatua de la abundancia con un cuerno repleto de frutas y al lado derecho, Apolo coronado con laurel representa la salud. Entonces, esa es la alegoría de esta famosa fuente de Trevi. Continuamos ahora con una parte importante que son los jardines de la Villa Borghese. El Monte Pincio es una planicie elevada al norte de la ciudad, propiedad de la familia Borghese, descendiente de nobles y papas, que albergaba el palacio de la familia. En el siglo XIX fue transformado en un gran jardín paisajístico estilo inglés, que se ha conservado, como lo vemos aquí. La familia, acuciada por problemas económicos, vendió la propiedad al Ayuntamiento de Roma, con el palacio como Galería Borghese, uno de los museos más bellos del mundo. De manera que dentro de este parque, prácticamente, es uno de los parques inmensos que hay sobre esta colina que domina la ciudad. Entonces han conservado este hermoso parque con jardines y algunos lagos. De manera que esta es otra de los atractivos de la ciudad. Continuamos ahora con la vista de la ciudad desde el borde de los jardines. Entonces aquí ya es bastante elevada y entonces ya vemos las diferentes cúpulas de las iglesias que hay en la ciudad y aquí un monumento de cercanía que no supe realmente de qué se trataba. Bueno, continuamos. Entonces ahora cerca a eso encontramos la Plaza España. Ya descendiendo de la colina hay una gran escalera que es la que hace famosa a la plaza. Toma su nombre esta plaza del Palacio de España, sede de la Embajada de España ante la Santa Sede.
En la plaza destacan la famosa escalinata que conduce a la iglesia de Santa Trinidad del Monte. La barroca fuente de la Barcaza, abajo en la parte inferior, allí está la fuente, que es en la parte central de la plaza, que es la obra también de Bernini, y la famosa Vía Condotti, que es la que tenemos al frente. Es una vía muy conocida en Roma por sus exclusivas tiendas. Allí a lo largo de esa avenida están las tiendas más exclusivas de la ciudad. Ahora continuamos entonces ya a visitar realmente el Foro Romano. Y en esta imagen tenemos que así era el centro de la capital del Imperio Romano en el año 215, que se considera la época de la cima del desarrollo del imperio. En ella vemos varios edificios y monumentos importantes. Aquí a la izquierda tenemos el Arco de Septimio Severo. Este fue un emperador que sucedió en el siglo III, hacia el año 209, y mandó a hacer este hermoso arco de triunfo, que vamos a ver más adelante y lo vamos a describir. Al lado derecho tenemos el templo, aquí un poco más atrás, aquí tenemos el templo de Neptuno, y esos son los, esta parte se llama la Basílica Julia. Está la Basílica Julia, que corresponde más o menos al Ministerio de Justicia. Aquí estaban los jueces, aquí se celebraban reuniones y juicios, etc. Entonces se llama la Basílica Julia. Entonces, como les decía, la basílica no era un templo. Y aquí en primer plano a la derecha tenemos el templo de Neptuno y sus escalinatas. Esta imagen está tomada desde la colina Capitolina en dirección al Coliseo, o sea, hacia el este. Aquí en el centro, un poco más ahí en esa parte, se encuentra el templo de las Vestales. Las Vestales eran mujeres escogidas para ser sacerdotisas y que oficiaban acá en este templo. Y al fondo ya tenemos el edificio más importante de la ciudad, que fue el Coliseo Romano, en todo su esplendor. Y al costado derecho tenemos muy pequeñito, se ve el Arco de Tito, al lado derecho. El Arco de Tito, que es el arco mandado construir por el hijo de Vespasiano, el constructor del Coliseo. Y a Tito le tocó hacer la inauguración del Coliseo porque su padre había fallecido. De manera que ahora sí vamos a ver cómo quedó después de tantos siglos. Entonces, este es el foro en la actualidad. Tenemos acá a la izquierda una parte del arco de Septimio Severo. Las columnas que vemos aquí al extremo derecho, estas columnas aquí al extremo derecho, son las que correspondían al templo de Neptuno. Esto fue lo único que quedó del templo de Neptuno. Enseguida vemos un juego de columnas. Ese juego de columnas corresponde a la Basílica Juliana. Entonces, ese era el Ministerio de Justicia y eso fue lo único que sobrevivió, con esos tocos que quedan de las columnas allá abajo en esa parte del Prado. Y al fondo estamos viendo la colina
importante, que fue la colina del Palatino. Palatino fue donde se establecieron los emperadores, que eso lo vamos a tratar un poco más adelante. Entonces ahora tenemos otra imagen en la cual vamos a observar hacia ya desde la colina del Palatino. Entonces esta es la visión. A la derecha tenemos el Coliseo, tal como está ahora, y a la izquierda tenemos la Basílica de Magencio, que alcanzamos a ver 3 arcos, gigantesca basílica que estaba preparando Magencio cuando tuvo la batalla con Constantino y la perdió. De manera que esta fue la basílica que se tomó Constantino para entronizar su famosa escultura gigante. Y aquí abajo tenemos ya los sitios donde vivían las vestales, estas jóvenes sacerdotisas del imperio. Y el arco de Tito allí junto al Coliseo. Continuamos entonces ahora con el arco de Tito. Entonces, vemos este arco que fue construido también hacia el año 90, ya prácticamente al final del reinado de Tito, el hijo de Vespasiano. Entonces, uno de los pocos arcos que sobrevivió. Ahora continuamos con esta parte, que es un sitio muy interesante porque este es el templo de Marte Vengador que está en el Foro de Augusto. Vemos la imagen de cómo era ese templo y tengamos en presente esas 3 columnas que se encuentran en la parte posterior y que las vamos a ver más tarde en lo que sobrevivió. Y lo mismo esta en la esquina y la del otro lado, lo mismo que las escalinatas y la puerta que se ve acá en la pared de ladrillo. De manera que originalmente esta es una reconstrucción que se hizo y ahora sí vamos a ver el templo de Marte tal como está hoy en día. Entonces las 3 columnas que les dije están allá atrás. La puerta esa todavía sobrevive, sí, ahí están las 3 columnas, y la puerta sobre el fondo, la pared de ladrillo los trozos de las columnas de acá de las esquinas están todavía, y las escalinatas fue lo único que sobrevivió. El resto están trozos de las mismas columnas botados por allí, y el resto se lo llevaron para otros edificios. De manera que esto nos da una idea del destrozo que se causó con los siglos, con las invasiones y los incendios, etc. Ahora vamos a continuar con el arco de Septimio Severo, que tanto hemos nombrado, y este es tomado desde la colina del Capitolio. Es el arco de triunfo que se encuentra a los pies de la colina del Capitolio y fue erigido en el 203 para glorificar las campañas militares de este emperador contra los persas. Está revestido de mármol, tiene 23 metros de alto, 25 de ancho y 12 de profundidad. Las fachadas están ricamente decoradas con columnas y bajorrelieves. En la plataforma superior había estatuas de bronce del emperador y sus hijos en una cuadriga desaparecidas hace muchos siglos. La arquitectura de este arco sirvió de inspiración para muchos arcos triunfales antiguos y modernos
como el de Constantino y el del Carrusel en París. Este sí fue prácticamente el último que lo hicieron originalmente con artistas de esa época. No tuvieron que ir a quitarle partes a ningún otro monumento. Ahora continuamos con la colina del Palatino. Es la más céntrica de las 7 colinas que está ubicada entre el Foro y el Circo Máximo. Aquí el emperador Augusto construyó su palacio y fue la sede imperial hasta mediados del siglo III. Al imperio, con la interrupción de los acueductos, la colina fue saqueada, incendiada y abandonada. La colina cobró interés en el siglo XV y XVI, cuando comenzó a ser utilizada por la aristocracia como zona de esparcimiento y jardines. Durante el Renacimiento, las ruinas se convirtieron en una cantera de mármol para los palacios de nobles, cardenales y papas. Ahora continuamos para ver lo que hay arriba. Los jardines Farnesio. El cardenal Alejandro Farnesio, nieto del Papa Paulo III, hacia 1560 mandó allanar los restos del Palacio de Tiberio y mandó construir unos bellos jardines que aún se conservan. De manera que esta es la parte superior del Monte Palatino. Continuamos ahora con la vista hacia la Curia. Entonces nos asomamos al borde y vemos el edificio que está en ladrillo, que está completo allá prácticamente al centro a la izquierda. Ese era el Senado romano. Ahí se reunían los senadores y no sé por qué razón sobrevivió. Así está desde la época del Imperio Romano. Y allí se llama la curia. Entonces después le dieron una connotación religiosa, pero la curia en aquella época era el edificio del Senado. A la izquierda está el arco de Septimio Severo y en la parte posterior vemos ya allá uno de los principales monumentos modernos, que es el altar de la patria, que vamos a tratarlo más adelante. Y aquí en la parte inferior vemos otras columnas que sobrevivieron a toda la destrucción del imperio, y aquí en la parte inferior derecha está parte de las habitaciones y los jardines de las vestales. De manera que eso es lo que está a los pies del monte Palatino. Tenemos ahora, ya volvemos otra vez a la parte alta del Palatino, y aquí estas son las ruinas de lo que quedó del Palacio de Augusto. Entonces, Augusto fue el primer emperador que empezó a construir en la parte alta de este monte y construyó su palacio, pero también lo desvalijaron. Entonces, esto fue lo que quedó del Palacio de Augusto. Ahora en la siguiente vamos a ver esta imagen ya hacia la derecha, que se trata de los jardines de Domiciano. Entonces Domiciano mandó construir unos jardines llenos de columnas. Únicamente quedaron las bases de las columnas de estos jardines, muy bellos debieron de ser. De manera que estas son las construcciones que quedan al otro lado del monte Palatino. Y ya vamos a ir a ese otro lado, al lado contrario del Foro Romano, en esta imagen que es el Circo Máximo. En esta extraordinaria pintura del arquitecto y pintor austriaco contemporáneo Yadegar Assisi, vemos la recreación de este imponente escenario de la época imperial. Se trata del Circo Máximo, que tuvo sus orígenes en un estadio creado por el rey etrusco Tarquino Prisco en el año 590 antes de nuestra era. Pero realmente el escenario grandioso, como lo vemos, tomó esta forma en la época del imperio en el siglo I, la época de Augusto. Ahí fue cuando ya construyeron todo este estadio tan extraordinario.
Situado en la parte posterior del Monte Palatino, fue el mayor circo de la antigua civilización romana, con sus 621 metros de longitud y 118 metros de ancho. Sus gradas podían acomodar a 300.000 espectadores, capacidad aún no superada por estadio deportivo alguno hoy en día. Destinado principalmente para carreras de cuadrigas, en su pista cabían 12 carros y los dos lados de la misma se separaban con una mediana elevada llamada espina. Las estatuas de varios dioses se colocaron a lo largo de ella y el emperador Augusto erigió en el centro un obelisco egipcio. A la izquierda vemos la parte del Monte Palatino y los palacios imperiales, con los palcos destinados al emperador, los militares importantes, los nobles y los senadores. De manera que este era el aspecto imponente que tenía ese estadio y la parte posterior del Monte Palatino con los palacios de otros de los emperadores de aquella época. De manera que, y ahora vamos a ver cómo quedó hoy en día. Esto fue lo que quedó, únicamente las pistas y la espina, y las ruinas a la derecha de lo que fueron aquellos palacios magníficos que observábamos. De manera que la destrucción fue total, realmente. Bueno, ahora continuamos ya con esta imagen, el Coliseo, según una recreación moderna basada en muchas investigaciones en la cual lograron reconstruir. Construido por orden del emperador Vespasiano, fue concluido e inaugurado en el año 80 por su hijo y sucesor, el emperador Tito. Los materiales utilizados para su construcción fueron bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra, mármol y estuco. Poseía un aforo para 65.000 espectadores. En su arena tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. El anfiteatro fue el más grande construido en el Imperio Romano y se utilizó durante casi 500 años hasta la época de los bizantinos. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios hasta que fue convertido en santuario cristiano en honor de los mártires. El Coliseo se ha visto como un ícono de la Roma imperial y el ejemplo mejor conservado de la arquitectura romana y una de las atracciones turísticas más populares de la Roma moderna. Entonces aquí vemos en esta imagen la parte que sobrevivió, que es la parte derecha que vemos allí, y la parte que se perdió, que en cada uno de los arcos había una estatua. De manera que, imagínense la cantidad de estatuas que tuvieron que haber hecho y la cantidad de estatuas que se perdieron y que están regadas por el mundo entero. De manera, esto tenía una cobertura para hacer sombra que era manejada con los mástiles que se ven allí en la parte superior. Entonces extendían unas lonas gigantescas para dar sombra a todo el estadio prácticamente. Y allí adentro podemos ver ya cómo está ahora esa parte derecha, lo que logró sobrevivir y que vamos a ver ahora. Aquí tenemos ya la imagen, esta la tomé antes de entrar. Entonces es como está en el día de hoy. Entonces ya esta es la imagen y aquí ya vamos a entrar para verlo por dentro. Tenemos la vista de las graderías. Entonces lo que quedó de las graderías, vemos la imponencia, la cantidad de material utilizado en esto, la cantidad de ladrillo y la
característica del ladrillo de esa época. No es como el ladrillo que tenemos hoy en día, que son ladrillos gruesos y voluminosos. En cambio, estos eran planitos y muy delgados. Entonces, la cantidad de ladrillos que tenía que hacer era enorme. Y el uso del arco, que fue el invento de los romanos, lo mismo que de el concreto que fue el otro invento romano. Continuamos ahora ya para ver una imagen completa de lo que era la arena. Entonces aquí vemos a unas personas que están en un piso que han colocado allí para ilustrar cómo era la arena, la cantidad que están planeando completar la arena, y debajo de la arena se encontraban esos sótanos en los cuales estaban los gladiadores, los animales que iban a salir, etcétera, que funcionaban por un sistema de elevadores para salir a su actuación en la arena. De manera que esta es la vista interior. Ahora continuamos ya con la ilustración de cómo era el espectáculo, cómo eran los espectadores mientras estaban allí observando lo que sucedía o en las pausas. Entonces aquí hay unos individuos peleando, aquí hay otros cocinando, tenían sus hornillas allí, ahí hay humo, etcétera, estaban piqueteando, otros haciendo grafitis, otros jugando dados, otros entran por aquella puerta con bebidas, es decir, eran realmente muy modernos en comparación con los tiempos de ahora. Y la belleza de los palcos en la parte superior, etcétera, de manera que esta gente estaba muy adelantada, realmente. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ir a la Basílica de San Juan de Letrán. El nombre oficial es de Archibasílica. Se debe a que es la más antigua de rango y por ser la sede episcopal del Papa, cuyo origen se remonta al siglo IV. La basílica actual del siglo XVII, en estilo barroco, es la obra del arquitecto Francesco Borromini, quien, conservando parte de los edificios anteriores, le dio forma definitiva. La fachada fue reformada en el siglo XVIII, siguiendo el estilo de San Pedro, con colosales columnas corintias y estatuas de santos y obispos coronando el edificio. Ahora entramos a esta basílica. En el interior se destacan las colosales estatuas de los 12 apóstoles de la nave central, el artesonado del techo y los pisos en mosaico de mármol. Y como ustedes ven, es enorme. Esta catedral era la más importante antes de construir la Catedral de San Pedro. Entonces, esta era la sede del Papa antes del siglo XV. Ahora vamos a ver parte de esto que a la izquierda vemos el baldaquino. El baldaquino sobre el altar mayor es la obra gótica del arquitecto florentino Arnolfo di Cambio, que fue instalada en 1276. A la derecha vemos la bóveda del coro del siglo X con un bello artesonado románico del techo y el ábside de mosaico bizantino. Entonces ya aquí vemos ya la combinación de las diferentes épocas de la arquitectura de este templo. De manera que aquí hay esta parte de ese coro que data del siglo X y fue conservado con su mosaico bizantino. Continuamos ahora con la muralla y la puerta de San Juan. En esta imagen vemos parte de la muralla de tiempos del Imperio, o sea que esta muralla tiene más de 2000 años. Y la llamada Puerta de San Juan, por su cercanía con la basílica, que vemos allá por encima de la muralla, la parte superior de la basílica.
Entonces ahora vamos a continuar con la Plaza del Pueblo. Es una de las plazas más célebres de Roma, situada al final de la Vía del Corso, la principal avenida de la ciudad, que la une al otro extremo de la plaza, con la Plaza de Venecia y el Foro. En esta imagen observamos las iglesias gemelas de Santa María in Montesanto y Santa María dei Miracoli, de estilo barroco, obra de Lorenzo Bernini y terminadas en 1678. En el centro de la plaza se levanta el obelisco egipcio de la época de Ramsés II, de 1200 antes de nuestra era, procedente de Heliópolis y traído por el emperador Augusto en el año 10 para ser colocado en el Circo Máximo. Tras la caída del imperio, desapareció para ser hallado en el siglo XVI y levantado en esta plaza en 1589. Entonces, la Plaza del Pueblo. Enseguida veremos otro de los adornos de esta plaza, que es la Fuente de Neptuno. El arquitecto Giuseppe Valadier, máximo exponente del estilo neoclásico del siglo XIX, en 1823 fue encargado para reformar la plaza, tomando las ideas de Giacomo della Porta. Diseñó las dos fuentes laterales de la plaza. Aquí observamos a Neptuno flanqueado por dos tritones y delfines y la pileta en forma de concha. Luego tenemos ahora la otra fuente que se encuentra al otro lado de la plaza, que es la fuente de la diosa Roma, en la que la diosa está flanqueada por las estatuas sentadas de los ríos Tíber y Aniene, entre los cuales a los pies de la diosa la loba Capitolina amamanta a los gemelos Rómulo y Remo. Tras ella, a lo lejos, tres grandes arcos delimitados por columnas sostienen una terraza al borde del monte Pincio. Ahora vamos a otra parte de la ciudad y se trata de la Plaza de las Flores. Antiguamente existía aquí un floreciente mercado de caballos. En torno a ella surgieron muchos locales, albergues y talleres artesanales, convirtiéndose en centro de varias actividades, tanto comerciales como culturales. El astrónomo, filósofo, teólogo y poeta Giordano Bruno, siendo miembro de la Orden de los Dominicos, con sus teorías cosmológicas propuso en el campo teológico una forma particular de panteísmo que difería de la concepción cristiana reinante, por lo cual la Inquisición romana lo declaró culpable de herejía y fue en esta plaza quemado vivo en la hoguera. Este es el monumento en su honor. Continuamos ahora con otro lugar interesante cerca de este sitio que se llama el Teatro de Marcello. Fue un antiguo teatro romano parcialmente conservado. Su construcción fue iniciada por Julio César poco antes de su muerte, continuada y terminada por Augusto en el año 11 antes de nuestra era. Su nombre se debe al sobrino de este, o sea, de Augusto, fallecido a temprana edad y que estaba destinado a ser su sucesor. Esta obra sirvió como modelo 80 años después para la construcción del Coliseo, con sus arcadas sustentadas por diferentes estilos de columnas griegas. Luego de múltiples expoliaciones a través de los siglos, en el siglo XV la familia Savelli obtuvo la propiedad y mandó construir el palacio renacentista del tercer piso, que se ha mantenido hasta hoy. Que esa familia se apoderó de esta ruina y mandó construir su mansión encima de la ruina. Pero bueno, han conservado esto. Bueno, ahora continuamos ya con el último monumento de la antigüedad, que es el Panteón. Es un monumental templo dedicado a todos los dioses, construido por el emperador Adriano con el arquitecto Apolodoro de Damasco entre el año 118 y 125. Utilizando la fachada del templo anterior ordenado por Marco Agripa, general de Augusto, un siglo antes, y destruido por un incendio,
Adriano estableció el modelo para el estilo arquitectónico imperial. El edificio es circular con un gran pórtico de 16 columnas corintias de granito bajo el tímpano. En la siguiente imagen fue la foto que tomé yo al entrar, ya con la cantidad de gente que abarrotaba el sitio, y ya se puede notar pues la parte lateral de ese círculo y parte de la cúpula, que es la que lo hizo famoso. Lamentablemente mi cámara no daba ese alcance, pero tuve que recurrir a Wikipedia en la siguiente imagen para que nos diera la imagen completa de la rotonda. Esta es la rotonda completa. Un vestíbulo rectangular une el pórtico con la rotonda que se encuentra bajo una cúpula de hormigón artesonado con una abertura central hacia el cielo llamado óculo. Casi 2000 años después de su construcción, la del Panteón continúa siendo la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo, con sus 43 metros de diámetro, y es el edificio de Roma antigua mejor conservado, principalmente porque ha estado en uso continuo durante toda su historia, sirviendo como iglesia desde el siglo VII. De manera que esta es una obra que no ha podido ser superada en 2000 años y fue pues la maravilla y que se conservó hasta hoy en día. Y por último, ya para despedirnos, tenemos el altar de la patria, o monumento a Víctor Manuel II, el primer rey de Italia, de la Italia unificada, que fue construido entre 1895 y 1911. Estaba ubicado entre la Plaza Venecia y el Monte Capitolino. El monumento está construido con mármol blanco, adornado con columnas corintias, majestuosas escaleras, varias fuentes y esculturas. La estructura mide 135 metros de ancho y 70 metros de altura, siendo coronada en sus extremos por dos estatuas de la diosa Victoria con sendas cuadrigas y una gran escultura ecuestre del rey sobre un bello pedestal tallado que preside el conjunto. De manera que este es uno de los últimos monumentos ya del siglo XX y que fue la consagración de Italia como una unidad política, porque antes no existía Italia como país, sino era un conjunto de reinos y ducados que fue unificado gracias a este gran luchador. Me pasa. Bueno, se lo quedo debiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención a todas estas charlas y esperamos que nos puedan acompañar a partir del mes de agosto.